¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Doxa Topatui, Gloria al Padre. Así que en este domingo, cuarto del tiempo de la Cuaresma, ya se está acercando la semana de las semanas. Así que vamos a reflexionar el Evangelio nuevamente, fíjense, de San Juan, que está casi junto con el de la semana pasada. Así que en esta ocasión vamos a analizar el capítulo tercero, versículos 14 al 21. Y para comenzar nos encomendamos a nuestro Señor diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, a la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, porque todas sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios. Hasta aquí el texto, queridos hermanos, y podemos apreciar este contraste entre la luz y las tinieblas en la fe que justifica y el que no tiene fe, pues tiene lo contrario al amor, tiene el odio. Así que vamos a analizar esta cuestión. Fíjense bien, aquí está Jesús hablando con Nicodemo. Es todo el capítulo tercero, la mayor parte de él, en que se desarrolla esta trama. Así que Nicodemo platica con Jesús, acuérdense que va de noche, porque pues teme que lo vean los judíos, porque él era pues de los fariseos, él era una persona muy notable. O sea, él tenía que cuidarse, ¿no? Y recordemos que esto fue el principio de la predicación evangélica de Jesús, el primer año. Así que Nicodemo tiene dudas, tiene preguntas, tiene cuestionamientos, y Jesús le va explicando poco a poco a lo que va a empezar ahorita con el tema de la serpiente. Vamos a reflexionar sobre este asunto porque es algo como que no queda muy bien al descubierto, no se entera uno lo que dijeron los antiguos. Así que vamos a recurrir a los santos padres a ver qué nos dicen. San Beda el Venerable menciona que el Señor invita con estas palabras al maestro de la ley mosaica a que comprenda su sentido espiritual. Recordemos que el judío como que todo era muy material, todo era, lo interpretaban de esa manera, ¿no? Entonces el sentido espiritual muy poco. Recordándole la historia antigua y demostrándole que esta era figura de su pasión y de la salvación humana. Así que, ¿por qué Jesús menciona a la serpiente? Si la serpiente fue el enemigo, el que engañó a Adán y Eva, vamos a ver a continuación. Aquí lo muestra Jesús porque está hablando con un doctor de la ley y puede sacar temas que no va a sacar con la gente sencilla. Por eso menciona este asunto. Fíjense cómo está Jesús llevando la plática
y la va elevando, porque pues su interlocutor sabe de la ley. Muy bien. San Agustín dice, la muerte había venido por medio de la serpiente, como ya les había dicho, la que indujo al hombre al pecado por el cual había de morir. Mas el Señor, aun cuando en su carne no había recibido el pecado, que era como el veneno de la serpiente, fíjense, Jesús no tuvo el pecado. Fíjense, había recibido la muerte para que hubiese pena sin culpa. Y aquí está, pues, el meollo del asunto, ¿no? En la semejanza de la carne del pecado, por lo cual en esta misma carne se paga la pena y la culpa. ¿Por qué se paga la pena y la culpa? Porque en Jesús, en su carne, no había pecado. Y como era inocente, al recibir la pena y la culpa, la muerte, aún inocente, es ahí cuando redime al ser humano en su vida y en su muerte. Así que vamos a seguir adelante. Teofilacto nos dice, Adán murió justamente porque pecó, fíjense bien, mas el Señor, que había sufrido la muerte injustamente, venció a aquel que le había entregado a la muerte y fue vencido porque no pudo obligar al Señor, estando en la cruz, a que aborreciese a los que le crucificaban. Sino, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Jesús? Sino que más les amaba y rogaba por ellos. Acuérdense de esa oración que dice al Padre, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Su amor llegó al límite. De este modo, la cruz de Jesucristo se convirtió en su exaltación y en su gloria. De esa manera, los diablos la odian. No pueden ver la cruz porque ven que han perdido la batalla. Ya no pueden hacer nada contra ese cordero manso y humilde que solito, que por voluntad propia, se sacrificó por nosotros. San Juan Crisóstomo nos dice, y no dijo, conviene que el Hijo del Hombre no esté colgado, sino que sea levantado. Muy diferente. Porque esto parecía lo más prudente. ¿Por qué? Porque ser colgado es como colgar pues cualquier cosa. Cuelgas tu ropa, cuelgas sábanas, cuelgas objetos, muchas cosas puedes colgar. Pero al Hijo de Dios no puedes colgarlo como algo meramente superficial, material. No, sino en semejanza a aquella imagen de bronce que Moisés levantó en el desierto. Recordemos el contexto del desierto, que el pueblo de Israel pecó contra Dios porque estaban murmurando que por qué vamos a morir de hambre, que no hay agua, que no comemos carne. Bueno, eran unas murmuraciones y Dios ya estaba cansado de sus murmuraciones y les envía serpientes, que eran numerosas, que eran muy venenosas y la gente moría. Por lo tanto, le piden a Moisés que hable con Dios, que los ayude porque ya no pueden. Y es aquí lo que conocemos como esta serpiente que Dios se lo pide a Moisés. Fíjense qué curioso porque pues los protestantes, pues aquí estoy hablando de temas muy bajos, ¿no? Aquí hablar de las imágenes ya debería quedar clarísimo, pero bueno, ese es tema apologético. Se me hace así pues muy inferior, porque hay cosas más elevadas. Pero bueno, para recalcar, el tema de las imágenes no está negado por Dios. Negar la idolatría, exacto, eso sí te lo valgo. Pero Dios mandó a hacer unos querubines en el arca de la alianza, mandó a hacer esta imagen de bronce, una serpiente que era el enemigo.
Se le da una imagen. ¿Por qué lo puso Dios? Él sabe por qué. Pero Él no está en desacuerdo con la imagen, sino con la adoración idolátrica que hacemos a los objetos, a las cosas animadas e inanimadas. Así que, queridos hermanos, ojalá quede esto claro. Y entendiendo ya esto, podemos observar lo siguiente que dice San Agustín. Así como en otro tiempo quedaban curados del veneno y de la muerte, todos los que veían la serpiente levantada en el desierto, fíjense lo que estábamos platicando, así ahora el que se conforma con el modelo de la muerte de Jesucristo, aquí es por medio de la fe y del bautismo, o sea, tenemos que profesar la fe en Jesucristo, obviamente, y bautizarnos. Se libra del pecado por la justificación y de la muerte por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por esto dice, para que todo aquel que cree en Él no perezca. Esta es la continuación que hace con Nicodemo, sino que tenga vida eterna. Así que, queridos hermanos, ojalá nosotros profesemos nuestra fe al Hijo de Dios, al unigénito, al Hijo del hombre, al Hijo de Dios. De esta manera, nosotros tenemos la fe, luego tenemos el bautismo, que es la puerta de los sacramentos, es la puerta de la vida en la cual tú y yo vamos a ir, si Dios quiere y lo permite, y tú también, a la casa del Padre cuando partamos de este mundo, y de esta manera al final de los días Él nos va a resucitar a vivos y muertos. Fíjense cómo está la situación. Así que el que cree en Él no perece, tiene vida eterna. Y dice también San Agustín, que para terminar, hay una diferencia entre la figura y la realidad. Y es que aquellos eran curados solo de la muerte temporal, volviendo a una vida material. Mas estos obtienen la vida eterna. Imagínate tú en el desierto, ahí con Moisés, te pica una víbora, una serpiente. Ay, nanita, y andas buscando la imagen que puso Moisés en alto, en un lugar alto, la ves y te curas. Ah, bendito Dios. Pero aquí, hermanos, aquí está hablando de que la serpiente nos está induciendo al pecado, es Satanás, nos susurra al oído y más aparte, la concupiscencia nuestra asociada a las sugestiones del maligno nos hacen pues fáciles del infierno. Por eso, cuando tú y yo caemos en pecado, pero enseguida buscamos al que fue levantado hacia lo alto, vamos a ver a Jesucristo en la cruz. Y es ahí cuando nos vamos a salvar. Es ahí mismo cuando hay que voltear. Cada vez que estemos en pecado, cuando caigamos, hay que levantar la mirada a la cruz del Señor para que de esta manera podamos obtener la vida eterna. Levántate y anda en ese tiempo de Cuaresma, haz tu penitencia, procura ir a misa más seguido, comulga, confiésate para recibir las gracias en esta Santa Cuaresma y poder vivir una Pascua como Dios manda. Así que, hermanos, si te gustó el video, por favor, ahí le das un like y pues lo compartes para que más personas pues aprendamos juntos de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, tengan todos un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Chao, bye.